Bueno, el tema, el título que hablábamos de vivir, morir, renacer, un viaje desde el punto de vista del budismo tibetano, pues hace referencia un poco a algo que ya se comentó esta mañana también y que yo comenté esta mañana también, y es que vinculándolo también ahora mismo al tema de la pandemia y a este momento actual, espiritualidad y pandemia, ¿no? Decía también un poco el título del foro. Yo creo que podría ser espiritualidad y pandemia o espiritualidad y lo que queramos. Espiritualidad y familia, espiritualidad y vida laboral, espiritualidad y economía, espiritualidad y lo que queráis. Porque de lo que yo parto y creo de la idea o esa idea de lo que es la espiritualidad, como también decía al final esta mañana, creo que la espiritualidad es una actitud o una disposición interna con la que transitamos algunos o muchos en esta vida, como seres humanos en este momento, pero que impregna cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? La espiritualidad no es, creo, no es una afición al margen del resto de nuestra vida, no es un hobby para el fin de semana, no es ni siquiera una práctica religiosa que quede o no debería ser, ¿no? Una práctica religiosa en el caso de que practiquemos alguna religión, una práctica que quede encerrada en un templo un día a la semana, sino la espiritualidad o el vivir la espiritualidad yo lo entiendo como una actitud interna que pretende, buscando un bienestar inmediato en esta vida propio, pero que también se cuestiona muchas cosas de qué ocurre después y que trasciende un poco pues a lo más mundano y a lo más material. Pero es algo que impregna cualquier ámbito de nuestra vida. Por eso digo que podría ser espiritualidad y pandemia o espiritualidad y cualquier otra cosa. Al menos desde el punto de vista del Dharma, así lo vivimos. Cuando decimos que practicamos Dharma o que practicamos la enseñanza del budismo, nos referimos a que practicamos el Dharma en nuestro día a día, y como la práctica fundamental del Dharma se refiere a nuestra propia mente y a ir domesticando a eso que Santa Teresa decía, la loca de mi casa, ¿no? Citando también a una santa católica, la loca de mi casa, pues se trata de eso, de ir adiestrando a esa loca de nuestra casa, que es nuestra propia mente, que cuando nos arrastra a esos estados aflictivos que identificamos con emociones negativas a veces, o con lo que identificamos en el budismo como engaños, como emociones aflictivas, como son las que automáticamente nos introducen en estados de sufrimiento a nosotros, o nos empujan también a crear acciones que salpican y crean sufrimiento en los demás, ¿no? En nuestro entorno también. Entonces la práctica del Dharma, la práctica de espiritualidad desde el punto de vista del Dharma es ir transformando nuestra propia mente, partiendo de la base de que todos los seres conscientes, independientemente de dónde seamos, de qué seamos, de a dónde vayamos, de nuestro pasado, de nuestra origen, edad, raza, más allá de cualquier cuestión que nos diferencie, lo que nos une a absolutamente todos los seres humanos, incluso a todos los seres conscientes, hablamos en el budismo, no solo humanos, también animales, incluso otros seres conscientes que también existen para el budismo. Lo que nos une a absolutamente todos es esa renuncia natural al sufrimiento que todos tenemos. Ningún ser consciente desde el punto de vista del budismo desea sufrir, ni sufrimiento físico ni sufrimiento mental. A ninguno de nosotros nos apetece un dolor de cabeza, ni que nos agredan físicamente, ni que nos sometan a estrés, ni sentir miedo, ni siquiera el enfadarnos lo reconocemos como un estado agradable, si nos paramos un poquito a pensar. Entonces no queremos sufrimiento físico ni sufrimiento mental. Por lo tanto, eso es algo que nos reúne una vez más a todos en algo que tenemos en común, todos los seres conscientes, seamos quienes seamos. Y lo que quiero decir con esto es que de lo que trata el budismo y la espiritualidad en ese día a día es de ir adiestrando nuestra mente, reconociendo esos estados internos aflictivos que sí podemos manejar y que son causa de sufrimiento, para ir al mismo tiempo generando estados internos positivos o mentes válidas, que llamamos válidas porque son capaces de introducirnos en estados internos de más paz, de más armonía con nosotros mismos y por lo tanto con los demás y con nuestro entorno. Y a medida que vamos haciendo esto y que vamos adiestrando un poquito a esa loca de nuestra casa y que vamos siendo conscientes y practicando en el día a día mediante las diferentes herramientas que el budismo ofrece para esta práctica,
que no son únicamente la meditación, digamos, de calma mental, ¿no? Que creo que la mayoría conocéis. La meditación de calma mental, la meditación en la respiración, la meditación unipuntualizada en un objeto. Todo ese tipo de meditación que llamamos de calma mental en el budismo es una herramienta más, pero no es un fin en sí mismo desde el punto de vista realmente del budismo tibetano. El objetivo no es ese momento de paz que tenemos cuando meditamos un rato día a día en casa, o ni mucho menos dejar la mente en blanco, como a veces podemos escuchar, ¿no? Desde el budismo, de hecho, tampoco se concibe esa idea de dejarla en blanco completamente. La mente está constantemente fluyendo. Podemos detener la agitación de los pensamientos y podemos detener su ritmo, pero la mente no está en blanco, digamos, ¿no? Pero la herramienta de la meditación, de calma mental o de relajación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, un medio para otro tipo de meditación, que es la que fundamentalmente nos va desde este punto de vista del budismo, nos va a sacar o a ir ayudando a salir de esas situaciones de sufrimiento y a ir rebajando las causas verdaderamente del sufrimiento, que es la gran desconocida, creo, en Occidente en general, que es la meditación analítica. Y en contra de lo que muchos podamos o haber pensado antes o podamos pensar todavía sobre el papel de la mente y del pensamiento y de la mente conceptual en nuestros estados internos de paz o de agitación, la realidad es que la causa fundamental de nuestros estados de sufrimiento, que como ya vais, creo, entendiendo desde nuestro punto de vista, la causa fundamental son mentes de engaño, emociones aflictivas que son mente, al final. La forma de rebajarlas, la forma de ir aplicándoles un antídoto, debe ser un antídoto de su misma naturaleza. Por lo tanto, en la meditación analítica lo que hacemos es identificar las causas del sufrimiento, que son mente conceptual, que son engaños, y por concretar un poco, pues apego, odio, ignorancia, rencor, miedo, tristeza, codicia, envidia, celos, ansiedad. Todo eso son estados mentales, son disposiciones de la mente desde nuestro punto de vista. Es como lo del teléfono móvil, ¿no? Lo podemos tener en modo silencio, en modo avión. Dice, por cierto, voy a ponerlo en modo silencio. En modo silencio, en modo avión, ¿no? En modo vibración. Nuestra mente tiene la capacidad de estar en diferente modo constantemente, dependiendo también de las condiciones externas e internas. Cuando estamos en modo enfado, es difícil que alguien pueda decir aquí que cuando está en modo enfado está a gusto. Otra cosa es que argumente, y desde una mente que podríamos discutir que es errónea, diga que tengo razón o que está justificado su enfado. También os diré que desde el punto de vista del budismo diremos que no, que siempre es un error, siempre es un error. ¿Por qué? Porque el estado interno, estar en modo enfado, te quita la paz automáticamente. Te quita la paz a ti. Tú te levantas muy bien y luego surge algo y de repente explota el enfado, porque además tienes el reprise con el enfado bastante rápido, y entonces te enfadas y allá se va la paz con la que te habías levantado. Y si tienes gente alrededor, salpicas con tu enfado a quienes están a tu alrededor. Incluso si tienes animales en casa, está tu perro en casa y de repente tú explotas en un ataque de ira o de enfado o una discusión, y el perro se va y dice, no quiero líos, y se va, porque la energía que estás generando no es agradable para ningún ser sintiente que esté alrededor. Entonces esas mentes que surgen y que llamamos engaños, como enfado, como el odio, como el rencor, como el egoísmo, como la ansiedad, y todas las que hasta 84.000 se describen diferentes disposiciones mentales negativas o aflictivas en el budismo. Cada vez que estamos, en este tipo de modo, estamos generando causas para sufrir. La meditación analítica lo que hace es, identificando primero cuáles son las causas del sufrimiento, que habíamos dicho hace un momento, nadie quiere, meditar analíticamente sobre estas causas del sufrimiento, sobre este tipo de mentes, y entonces ahí hablamos de una meditación en los engaños, por ejemplo. Entonces meditamos en cómo surge la mente de enfado, o cómo surge la mente de odio, o cómo surge la mente de miedo, que es el miedo, es el gran paralizador, ¿no? En este tiempo también mucho. Y una vez analizado cómo funciona,
analizamos las desventajas que nos aporta en cuanto surge una mente de estas de engaño, y cuando nos situamos en modo cualquiera de ellas, analizamos sus desventajas, y enfrente tenemos toda una enseñanza inmensa sobre las mentes válidas, o mentes, podemos englobarlas como mentes positivas, que serían los antídotos directos a todas estas mentes erróneas o mentes de engaño que el budismo identifica como causa del sufrimiento. Cada vez que estamos en modo una de estas mentes válidas, en modo compasión, por ejemplo, entendiendo también qué significa la compasión desde este punto de vista, en modo amor, generosidad, paciencia, servicio a los demás, capacidad de perdón, desapego. Cada vez que somos capaces de estar en este estado interno, podemos identificar que es un estado agradable, es un estado de paz interior, un estado pacífico, y al final, cuando hablamos de sufrimiento o de felicidad, de lo que estamos hablando es de eso, de estados internos. También lo comentaba esta mañana, desde el punto de vista del budismo, felicidad o sufrimiento son estados de la mente, son estados internos que tienen mucho más que ver con eso, con nuestra propia mente y cómo estamos experimentando lo que está ocurriendo, mucho más que con lo que está ocurriendo en realidad. Es decir, el sufrimiento no viene de la pandemia en sí mismo, el sufrimiento no viene de la muerte en sí misma, la felicidad no viene de un coche de lujo, la felicidad no viene de que esta persona me quiera o no me quiera. Si eso fuese así, si felicidad o sufrimiento residiesen en esos objetos o circunstancias externas, entonces a todos nos tendría que hacer feliz lo mismo y a todos nos haría sufrir lo mismo. Y en absoluto es así, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho más que ver con la experiencia interna, con la experiencia de la mente. Y entonces podemos identificar causas de un estado y del otro, de felicidad o de armonía o de paz interior, y del otro estado, ¿no? De agitación, de sufrimiento, de insatisfacción. Bueno, pues todo este rollo que estoy soltando sobre las mentes ahora mismo sirve un poco de introducción para hablar de que la práctica fundamental del Dharma, desde el punto de vista, siempre introduzco lo del punto de vista porque evidentemente, como sabemos, hay un montón de enfoques y de percepciones diferentes y de caminos. Incluso dentro del propio budismo y dentro del cristianismo hay diferentes enfoques, ¿no? Yo estoy aquí un poco aportando ese enfoque desde el budismo tibetano y en concreto además desde la tradición Gelupa, que es pues una en concreto. Pero desde este punto de vista, es el adiestramiento de la mente, es la parte fundamental de la práctica de nuestra espiritualidad. Esta mañana también lo dije, mente y corazón en tibetano es la misma palabra, se refiere con la misma palabra. Y cuando hablamos de mente, de conciencia o de emociones, estamos hablando que surgen de lo mismo. También es verdad que curiosamente la mente de manera última o la conciencia de manera última, antes de liberarse de este cuerpo físico, la situamos a la altura del corazón, desde el budismo, ¿no? Pero mente y corazón es algo que se menciona indistintamente. La esencia de nuestra práctica, de nuestra espiritualidad, del Dharma, del budismo, desde la escuela de budismo tibetano, tiene que ver con el adiestramiento de nuestra mente, tiene que ver con comprender que son nuestros estados internos los que van a marcar la diferencia respecto a cómo experimentemos cualquier cosa que esté ocurriendo, y por eso con todo esto quiero llegar a la primera frase que decía de que podríamos decir espiritualidad y pandemia o espiritualidad y lo que queráis. Espiritualidad y me acaban de hacer un ERTE, o espiritualidad y me acabo de separar, o espiritualidad y no tengo un duro, no importa. La espiritualidad es la actitud interna con la que podemos transitar por esta experiencia humana absolutamente efímera y temporal, y en nuestro caso se fundamenta en las herramientas de la meditación, por supuesto, pero meditamos lo que previamente hemos estudiado o recibido enseñanza de un maestro cualificado sobre esta enseñanza, y luego lo llevamos a la meditación. Y cuando lo llevamos a la meditación, meditamos de manera analítica, después de haber pacificado un poquito la agitación mental, gracias a la meditación de calma mental. Así, con esto os intento componer un poco
el esquema general de lo que hacemos, porque a veces también hablamos del budismo y entre que hay varias escuelas y quizá no se conoce mucho cuál es en realidad la práctica, pues hay pues es una visión a lo mejor incompleta, ¿no? Y tenemos a lo mejor muchos la idea pues del Dalai Lama, que sí que es una personalidad reconocida, y se habla del budismo como la compasión, creo que está muy presente, identificada en la práctica del budismo, pero también os quiero transmitir la idea de que esa mente conceptual que tenemos y que es cierto que es capaz de proyectarse al futuro y sufrir por adelantado por cosas que no han ocurrido, y lo hacemos constantemente, a diferencia de los animales, que ellos sí hacen mindfulness total, ¿no? Los animales están en el aquí y el ahora. Los animales tienen hambre, comen, están cansados, descansan, hace calor, buscan la sombra. Pero allí en el monasterio, que hay muchas vacas del vecino y vienen al prado nuestro del monasterio, tú ves a las vacas y yo digo, mira, pues efectivamente, aquí y ahora. Mi perro, lo mismo, aquí y ahora. La vaca, si tiene un ternero, el ternero, digo desafortunadamente, pero el ternero no está proyectándose a, pues fíjate, tengo 4 meses, a los 6 meses me van a llevar al matadero, ¿no? No tiene esa mente conceptual que se proyecta. El ser humano tiene el don de la mente conceptual y de la inteligencia humana que nos permite maravillas tan grandes como alcanzar la propia liberación del sufrimiento e incluso la iluminación, pero que también nos está zarandeando constantemente debido a esos engaños al pasado y al futuro, y a sufrir por adelantado lo que no ha ocurrido ni tiene por qué ocurrir, y a revivir sufrimientos antiguos y ser capaces de volver a actualizarlos y volver a sufrir por algo que ya ha pasado, ¿no? Entonces eso, digamos, que es el potencial mal utilizado que tenemos, pero el potencial está ahí. Y lo que quería decir es que en este método al menos, en contra de lo que se piensa a veces de apartarnos de esa mente conceptual, del pensamiento racional y tal, realmente lo que hacemos en el monasterio es todo lo contrario. Es utilizar la mente conceptual, cuanto más despierta mejor, y cuanto más ágil y más rápida y más mejor. Nada de buscar estados de adormecimiento ni de OM solamente. Necesitamos utilizar estados de relajación para desarrollar sobre todo la capacidad de concentrarnos en algo, pero luego necesitamos una mente muy despierta y esa mente conceptual que nos ayude a razonar de manera lógica correcta, para ir desmontando los argumentos que esos engaños que son causa del sufrimiento utilizan constantemente e impregnan nuestra mente. Y la forma de desmontar esos razonamientos que utiliza el enfado, que utiliza el apego, que utiliza el orgullo para sentirse superior a otros, la hostilidad, todas esas mentes de engaño son mentes conceptuales que tienen argumentos muy sólidos, muy lógicos además. Lo que ocurre es que son argumentos lógicos erróneos. Enfrente, una vez más, están los argumentos lógicos o el razonamiento lógico correcto, irrefutable, digamos, de esas mentes válidas que una a una pueden contraponerse a esas mentes de engaño que son causa del sufrimiento. Para hacer este ejercicio de meditación analítica es para lo que digo que hace falta utilizar la mente conceptual, la inteligencia y la mente que está despierta, y por eso no necesitamos una mente dormida ni muchísimo menos. Vale, bueno, pues todo esto como método, como práctica, como nuestra espiritualidad, que no sé si os sorprende o no, ya me lo comentaréis,